Reportajes AEB Noticias Radio. Las afectaciones van más allá de... Buenos días, querido Radio Escucha. Con la mayor afectación en Bienvenidas, sean todos y todas. Son los estudiantes. Agenda semanal de información. Es un derecho y un deber de la persona sin distingo de edad. No es un negocio, no es un privilegio. Aquí estamos tratando con estudiantes y el futuro de esta nación. Información, opiniones y datos que la ciudadanía debe conocer. Pues yo pienso ir a un bosque, a respirar aire puro, a recordar que un árbol nos regala el oxígeno que 10 personas necesitamos diariamente para vivir. ¿Y tú? ¿Cómo vas a celebrar este día? 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. Hora de un buen café informativo con realidad educativa y proyección gremial de la Asociación de Educadores Veragüenses, AEB. Información y análisis de fondo desde los intereses comunes de todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas, sean todos y todas a esta agenda semanal de información. No se aparte porque hemos preparado una agenda muy interesante con noticias del sector educativo, culturales y sociales que usted necesita para ejercer una ciudadanía crítica y proactiva. Estaremos compartiendo con ustedes, queridos radioescuchas, cibernautas, contenidos informativos y de análisis de la realidad educativa y sobre todo el acontecer nacional. Les recordamos que nos puede sintonizar en la aplicación de Android AEB Noticias desde su teléfono móvil o entrando al sitio web www.aebnoticias.com. Iniciamos con la programación de hoy, noticias y análisis de fondo desde los intereses comunes de todos y todas. Les acompaña su amigo y servidor, el profesor Juan José de la Lastra, compartiendo nuevamente en esta semana toda esta información. Bienvenidos. Educación al servicio del poder o educación para el pueblo que la viene a defender. Si no hay consenso no se puede pretender que sea justo lo que desde arriba quieren imponer. Educación al servicio del poder o educación para el pueblo que la viene a defender. Nacimos sin nada, no tenemos que perder, no a la privatización, no al abuso de la ley. Educación al servicio del poder o educación para el pueblo que la viene a defender. Si no hay consenso no se puede pretender que sea justo lo que desde arriba quieren imponer. Ámbito educativo. Bueno, de todo un saludo cordial a todos los radioescuchas, padres de familia, madres de familia, estudiantes, docentes a lo largo y ancho de nuestro país. En esta oportunidad, agradezco el espacio para compartir con ustedes nuestros análisis frente al pronunciamiento efectuado ante los medios de comunicación el pasado 27 de mayo 2020, en donde la ministra de Educación, la profesora Maruja Gorday de Villalobos, da a conocer justamente ante la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional que la fase 2 de la estrategia establecida para el restablecimiento del año escolar 2020 iniciaría el próximo mes de julio a distancia. Esto como parte de un plan de acción
frente a la pandemia del COVID-19. Además de eso, señala que se diseñó un conjunto de estrategias que lleva 3 fases. La fase 1 es justamente la que supuestamente estamos viviendo en este momento, que son los servicios extracurriculares durante la emergencia en casa. La fase 2 señala pues que está por iniciar en el mes de julio, que es el restablecimiento del año escolar, que impacta parte del año lectivo 2021, y el calendario a partir del mes de julio, que será a distancia. Los únicos que definen fecha es el equipo intersectorial del Ministerio de Salud con la comunidad educativa, fue lo que explicó pues la ministra de Educación. Además agregó rápidamente que la fase 2 contempla los servicios educativos, que son los de radio y televisión. Bueno, al respecto hemos hecho un análisis responsable, profundo, justamente en un panorama que sigue siendo incierto y no tiene vestigios de una formalidad o regularidad esperada. Toda vez que señala la ministra pues ante la Asamblea de Diputados, específicamente en la Comisión de Educación, que se está trabajando en el tema curricular para la educación formal de este país y para cualquier sistema educativo a nivel mundial. El currículum es las disposiciones de contenidos, objetivos, contenidos, justamente que son necesarios que el estudiantado adquiera para llegar a la formación esperada o contemplada filosóficamente en un país, un estado, una nación, una república. Sin embargo, esto aparentemente va a ser lo último que se va a ver, y eso nos da muestra justamente de que no hay ningún tipo de seriedad y compromiso en las decisiones que se están tomando. Además de eso, también se ha hablado de una participación semipresencial. Sabemos que con las particularidades que nuestro país tiene geográficamente, evidentemente las actividades educativas no son unificables. Hay disparidad no solamente en el tema de accesibilidad, sino también en el tema de educabilidad. Mientras algunas escuelas tienen grandes o altos niveles de accesibilidad y de educabilidad, hay otras escuelas que no lo tienen, justamente porque no existen estándares en este país instaurados de ninguna forma, mucho menos legales. Lo que al final permite que en algunas regiones existan salones de clases en donde a duras penas caben 20 estudiantes, y hay salones de clases en donde caben 25 a 30 estudiantes, y también por supuesto donde se dan los hacinamientos. Y hay escuelas en donde no hay salones de clases, se trabaja justamente con lo que el docente y padre de familia logran construir con sus esfuerzos, lo cual nos trae a la primera interrogante: ¿cómo empezar de manera semipresencial o a distancia si no hay seguridad, no hay de manera concreta, no está establecido la forma en la cual pudiésemos los docentes llegarle a los estudiantes si estos no cuentan con, en primera instancia, la red de internet gratuita que deben tener los estudiantes? Por otra parte, tampoco el equipo tecnológico, que quizás sea muy difícil para el que no lo tiene adquirirlo, justamente porque hay muchos padres de familia y madres de familia que se han quedado sin empleo. Y creo que no es correspondiente que en medio de una pandemia en donde estamos llamados a cuidarnos, entonces no se le dé al padre de familia, al estudiantado y al sistema educativo y al docente una respuesta contundente. No estamos de acuerdo justamente el hecho de que no se nos ha capacitado en lo que todavía no sabemos cómo va a ser, y mucho menos a una persona muy importante que es el padre y madre de familia. Justamente ellos son pieza clave en estas actividades, y más cuando son a distancia. Necesita el padre y madre de familia saber cómo se va a trabajar, aprender las técnicas correspondientes para que a través de la guía del docente se puedan entonces establecer los mecanismos necesarios para que exista una educación efectiva, sabiendo que la calidad
es muy difícil de lograr de esta forma, justamente porque no hay nada mejor que el acceso directo, la transmisión directa de la educación, de los conceptos, de su epistemología y por supuesto ese carácter humano, la sensibilidad humana que se transmite al enseñar. Así que realmente nos preocupa que no tenemos en estos momentos, ya después de varios meses, prácticamente ya más de 2 meses y medio, una guía, una respuesta, un camino trazado de manera asertiva que cuente justamente con todos los elementos que se requieren para que la educación pueda entonces continuar. Así que bueno, de nuestra parte como docentes siempre hemos estado anuentes, hemos sacado las diferentes iniciativas impuestas por muchos gobiernos a pesar de que no cuentan con estudios técnicos. Hemos llevado adelante enfoques como el constructivismo, llevamos adelante el enfoque justamente el de escuela nueva, escuela activa. Luego vienen con lo que es las competencias y ahora en este gobierno se habla de un eolismo. Siempre el docente de este país ha asumido los retos, sin embargo ha tenido que trabajar con las manos desnudas y con el desamparo del gobierno y quien administra justamente la cartera educativa. Y aparentemente esta no será la excepción. Bueno, esperemos que no, en medio de toda esta situación, no se den el juega vivo, el clientelismo, la corrupción, los negociados, que al final entonces siguen quitándole la posibilidad de que nuestra educación pueda avanzar hacia mejores días. Así que bueno, eso es parte del mensaje que queremos compartirles a ustedes en esta programación para esta semana. Así que para todos ustedes pues un saludo cordial y continuemos como siempre de manera objetiva analizando los temas educativos y también dando posibilidades de solución como se han presentado justamente a los diferentes gobiernos. Frente a toda esta situación, pues queremos compartir un comunicado que salió justamente en la semana que se titula ¿Hacia dónde vamos con la educación en medio de la pandemia? A pesar del mal manejo gubernamental de la crisis sanitaria, por la ausencia de gestión de salud pública y de crisis económica, social, ante la falta de un verdadero programa de emergencia para el pueblo y específicamente en lo que en materia educativa se refiere, anunciamos públicamente que los docentes siempre hemos tenido la disposición de llevar a cabo, sacar adelante las alternativas educativas en medio de los diferentes escenarios históricos, incluyendo en esta ocasión de crisis en materia de salud, para que los efectos en la población estudiantil sean lo menos traumática posible y sea aprovechado al máximo los recursos y los esfuerzos que se realicen. Sin embargo, tenemos que señalar que desde la llegada de la pandemia a Panamá, las acciones de la ministra de Educación se han caracterizado por declaraciones o anuncios que han provocado mucha incertidumbre y confusión en la comunidad educativa nacional. Un cúmulo de desaciertos y contradicciones que han evidenciado la improvisación acostumbrada de quienes están frente de la cartera educativa por la ausencia de políticas públicas. Somos responsables al admitir que si bien nadie en el mundo está preparado para hacerle frente a la pandemia, nuestro país fue casi una de las últimas regiones en donde llegó el contagio. Esto obligaba al gobierno nacional a tener mínimas previsiones para hacerle frente, sin embargo no fue así. Y como si fuera poco en educación particularmente, no fue suficiente. Pues las acciones iniciales del Meduca se vienen a concretar meses después de la suspensión de clases que se dio a mediados del mes de marzo. Ante el anuncio de la ministra de Educación este 27 de mayo acerca del reinicio de clases, en que señala que el mismo se hará a través de fases con modalidades a distancia, semipresencial y presencial, a partir del mes de julio, sin mayores detalles, surgen de inmediato una serie de interrogantes, pues ni los docentes y mucho menos las madres y padres de familia
cuyo apoyo es crucial, hemos recibido la preparación para ello. Por el contrario, el Meduca ha solicitado que los padres de familia a nivel nacional deben llenar una encuesta situacional de tecnología de comunicación en poblaciones de centros de educación oficial mediante la web. Sin embargo, la misma carece de validez y contabilidad, puesto que no existe una concordancia con los datos que se solicitan al respecto. La ubicación geográfica de las escuelas, las direcciones de las escuelas que se despliegan no corresponden al corregimiento, distrito y provincia. De igual manera carecen de algunas indicaciones en la parte de alternativas educativas, en donde no se contemplan las clases semipresenciales, que sería otra de las opciones para ofrecer educación. Todo esto al margen de las propuestas presentadas por algunos padres de familia a nivel nacional para el restablecimiento del año escolar. Pareciera pues que el Ministerio de Educación es excluyente y solo convoca por afinidad partidocrática política, al ser selectivo a la hora de establecer algún nivel de comunicación con algunos sectores, lo que a la postre ha significado la extemporaneidad para levantar propuestas concretas y técnicas necesarias. Desde ya advertimos los posibles negociados del gobierno en materia educativa y reformas a la Ley Orgánica de Educación, con el beneplácito de los sectores que han demostrado su apego a las movilidades de corrupción y clientelismo político. Hacemos un llamado a la población docente y padres de familia a estar alerta ante las acciones de la ministra de Educación para que en las alternativas de reinicio del año escolar se garanticen las condiciones de educabilidad, salud y seguridad pública de la comunidad educativa, las cuales deben ser cónsonas con la realidad de la crisis que afecta a toda la población panameña. Derecho que no se defiende, derecho que se pierde. Seguridad y sanidad sí, improvisación y exposición no. Esto es un mensaje alto y fuerte por parte de la Brigada Docente 2020 en acción. Las noticias de la educación en Panamá. Esta semana, en las noticias del ámbito educativo, les tenemos los siguientes reportes. Saludos a todos los que nos escuchan por este espacio informativo. Voy a referirme a la Brigada Docente, una red de apoyo liderizada por la profesora Yadira Pino y que se ha hecho extensiva con dirigentes docentes a nivel nacional, los cuales hemos compartido de nuestro salario alimentos, ropas y otros enseres útiles a familias que en este momento lo requieren debido a la suspensión de salario de muchos trabajadores a nivel nacional y además otras personas que antes de la crisis sanitaria ya se encontraban desempleados. La Brigada Docente se ha convertido en un plan de rescate al pueblo con acciones solidarias que se ha hecho extensiva en las provincias de Bocas del Toro, Chiriquí, Veraguas, Los Santos, Herrera, Panamá Oeste y Panamá Centro. Dirigentes docentes siguen donando y compartiendo con esas familias que más lo necesitan y por este espacio le agradecemos a todos aquellos docentes que se han unido a esta causa de manera voluntaria. De igual forma, seguiremos apoyando y ayudando mientras nuestras posibilidades así lo permitan para beneficiar a más familias panameñas. Gracias por la oportunidad en este espacio. En esta ocasión voy a referirme a la solicitud que ha hecho el Ministerio de Educación a los padres de familia a nivel nacional, en donde se solicita llenar la encuesta situacional de tecnología y comunicación en poblaciones de centros de educación oficial mediante la web y que se ha compartido a través de las redes sociales.
Sin embargo, al accesar, hemos detectado que la misma no tiene una concordancia con los datos que se solicitan. Por ejemplo, en lo que respecta a la ubicación geográfica de las escuelas, no corresponden cuando se despliega el corregimiento, el distrito y la provincia. De igual manera, la encuesta carece de algunos indicadores en la parte de alternativas educativas. En esa parte no se contemplan las clases semipresenciales, que sería otra acción de alternativa para ofrecer el servicio educativo. Esperamos que se corrija esta encuesta para que su validez y confiabilidad. Y queremos resaltar que es una encuesta que no va a llegar a todos los padres de familia, debido a que en algunas comunidades no hay señal de celular. Las personas o los padres de familia tampoco tienen internet para llenar esta encuesta. Buen día, estimados oyentes. Les saluda Lisbeth Quintero desde la provincia de Chiriquí. Presentamos nuestra preocupación ante las continuas acciones improvisadas por parte de la ministra de Educación, ya que el 29 de mayo da a conocer en diversos medios de comunicación que se instala en esa fecha un comité para el retorno a clases, cuyo objetivo es sumar esfuerzos para establecer lineamientos y protocolos y así construir una nueva normalidad educativa. Sin embargo, la ministra se presenta en la Asamblea de Diputados el día 27 de mayo con un plan estratégico en vías al retorno a clases. Esto quiere decir que la ministra primero se pronuncia y luego conforma los comités. Consideramos que debió ser todo lo contrario. Antes de accionar se debe hacer los estudios y las evaluaciones pertinentes. De ahí se generan las acciones y estrategias a realizar. Definitivamente, acciones improvisadas e irresponsables son las que generan y aumentan cada día la incertidumbre y desconfianza de las comunidades educativas ante el nuevo retorno a clases. Sumando a esto también el levantamiento abrupto de la cuarentena. Exhortamos a todos los docentes a ser vigilantes de que cada centro educativo cuente con las condiciones apropiadas para el reinicio a clases. Nuevamente, que pasen todos un buen día. Saludo a todo el pueblo panameño, la comunidad educativa que escucha su programa, Realidad Educativa y Proyección Gremial de la Asociación de Educadores Veragüenses. En este aspecto que ha señalado la compañera Heidi respecto a estas encuestas en tecnología de comunicación, quiero agregar lo siguiente, y es que no se puede planificar, ni diseñar, ni investigar sobre políticas públicas si no hay datos socioeducativos, porque no se puede contrastar con los otros elementos de los servicios sociales públicos. Esto es sumamente importante considerarlo, porque solo en esa vía podrá haber confiabilidad o fiabilidad en estas herramientas que se están aplicando. Cápsulas de análisis gremialista. Porque para luchar por nuestros derechos tenemos que conocerlos. Cápsulas de análisis gremialista en AEB Radio, la radio de todos y todas. Saludo a todo el pueblo panameño. En estos momentos comparto con ustedes una reflexión que hago en torno a las declaraciones vertidas por el señor Jean-Pierre Lenadier, el nuevo presidente de la Cámara de Comercio, quien se refirió a la educación panameña. La educación no puede ser fuente de lucro. La educación es un derecho humano y por Constitución en Panamá el Estado reconoce que todas y todos tienen derecho a la educación y a la responsabilidad de educarse.
Y si bien la Constitución también reconoce la libertad de enseñanza y la creación de centros docentes particulares, estos están sujetos a la ley. La Ley Orgánica de Educación en nuestro país establece que la educación es pública, por lo que es el Estado quien garantiza, organiza y dirige el servicio público a la educación, y que ésta puede ser oficial, la costeada en todo o en parte por el Estado, o particular sin costo alguno para el Estado. El lucro es la ganancia o el beneficio que se obtiene de una acción o de un negocio. Hace muchos años en el mundo se viene combatiendo el lucro con la educación, y el ejemplo más significativo en los últimos 20 años es el de Chile, donde los estudiantes han jugado un rol protagónico y decisivo. En Panamá, como en el resto del mundo, el Estado, en lugar de estar vigilante, supervisando y fiscalizando que el sector de la educación particular cumpla con la ley, ha creado más bien una serie de facilidades como subsidios a través de los cuales se destinan altos montos de dinero para proyectos, salarios docentes, becas, entre otros beneficios. Beneficios directos para quienes obtienen ganancias con la educación. Y como si fuera poco, con amplios márgenes de flexibilidad en la que no importa si dichos centros reúnen los estándares o parámetros para brindar el servicio de la educación y mucho menos si este es de calidad. Sumado a todo esto está la corrupción galopante y la ausencia de políticas públicas intencional por parte del régimen político corrupto que nos gobierna, que no solo es una práctica para hacer negocio, sino también para deteriorar cada vez más la educación oficial, sometida a pruebas estandarizadas que no buscan mejorarla, sino más bien precarizarla y así justificar el aumento del financiamiento a la educación particular como una alternativa para salvar la educación nacional. Usando además la evaluación deficiente de la educación oficial para obligar a la mayoría de la población estudiantil egresada de este sector a ajustarse a las reglas del mercado en el campo laboral, controlada por los sectores económicos dominantes que dirigen la educación particular. Sin embargo, la actual crisis ha permitido evidenciar con mayor claridad que la gran brecha de desigualdad social y digital que existe en educación no solo es en el sector oficial, sino que incluye a la presentada y vendida como lo ideal, como la panacea, que es la educación particular, la cual no ha tenido la capacidad de presentar una segunda alternativa de enseñanza para la educación durante esta pandemia. De modo que, señor Jean-Pierre Leñadier, elevar los estándares de educación pública significa que el Estado cumpla con lo establecido en la Constitución y hacerle justicia social a la mayoría de la niñez y juventud panameña, y esto es brindarle una educación de calidad sin distinción de ningún tipo, y que por lo contrario, lo que hay que tener cuidado es que los sectores económicos dominantes a los cuales usted representa sigan lucrando como siempre con la educación, para el beneficio de una minoría, de una élite, porque esto sí es atentar contra el derecho humano a la educación, a la democracia, a las libertades y derechos sociales que permitan un nivel de vida más digno y justo para todas y todos. Sí a una educación de calidad, no al lucro con la educación. Continuando con el desarrollo de este programa, ahora en el segmento gremial, quiero referirme pues a la situación laboral en el sector público oficial como en el sector particular. Desde la Defensoría, desde el sistema de Defensoría Laboral del docente panameño, seguimos atendiendo pues la diversidad de dudas, de consultas que hacen las y los docentes a través de este medio, a través de este sistema, pues son muchas las preguntas, son muchos las interrogantes y también los problemas que se han generado a raíz de la suspensión de contratos, reducción de salarios, sobre todo en el sector particular.
En ese sector, pues, las y los docentes que se les ha suspendido los contratos, pues están en una situación de total indefensión, y a los que se les ha reducido el salario se encuentran en estos momentos en una situación muy, pero muy comprometedora, ya que los bancos, algunos bancos, no todos, algunos bancos han establecido algún tipo de, acuerdo con la administración de los centros educativos privados, y desde recursos humanos se está pues haciendo o asegurando para el banco el descuento a estos docentes. Es importante que se pueda diferenciar que no es lo mismo pues sostener una carga de un préstamo o de una deuda si el salario ha sido reducido. Esta situación está en investigación porque definitivamente esto pone en peligro pues el sustento de familiar de este docente sometida pues a esta situación. Es algo, y ya hacemos el llamado al Ministerio de Educación, porque esto tiene que ser atendido por el Ministerio de Educación desde asesoría legal, puesto que esta situación también pues deja en una total indefensión a las y los docentes en el sector particular de la educación. En el sector oficial, en el sector público oficial, entonces tenemos pues la gran preocupación por las y los docentes frente a que no se ha definido ninguna situación con respecto a los procesos de nombramiento, concursos y demás que se realizan durante el año. Sobre esto pues el Ministerio de Educación tampoco ha hecho ningún tipo de comunicación oficial, y esto mantiene pues en la zozobra o la preocupación aquellas y aquellos docentes que pues aspiran a ingresar al sistema educativo panameño. Recordemos que antes, en un programa anterior, estuvimos señalando que el gobierno hizo un anuncio y que frente a esto debemos mantenernos alerta, pues hizo el anuncio de lo que era el congelamiento de todo tipo de nombramiento en el sector público. Entonces esta es una situación que definitivamente tenemos que seguir vigilantes y darle seguimiento a la misma. En esta ocasión, en el segmento social, para nosotros es importante referirnos a la forma abrupta de la reapertura que está haciendo el gobierno, no solamente al segundo bloque, sino del levantamiento de la propia cuarentena. Esto es una preocupación de diversos sectores en el país que ya han generado o han hecho pública pues su preocupación. Entre esas podemos mencionar lo que es pues la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, frente al hecho de si el país está en condiciones para hacer pruebas masivas, si tiene los mecanismos para la trazabilidad y el tema de la protección de los trabajadores en los diferentes ambientes laborales. Así también la MOACS, que hace señalamientos respecto pues a que no se han tomado los controles una vez se ha dado la reapertura del primer bloque, y asimismo también que Panamá presenta la tasa de mortalidad y letalidad una de las más altas por habitantes en Latinoamérica, y que esto por supuesto es de análisis, es de cuidado. Así también pues Comenenal hace referencia a que el aumento de casos puede estar relacionado directamente a las 2 semanas de reapertura del primer bloque, y que no se ha hecho un análisis profundo de esta situación, y que al darse una reapertura del segundo bloque definitivamente que no se han tomado los controles o no se ha hecho los análisis para poder hacer los controles debidos. Hace pues 2 propuestas importantes, y es una de ellas que se pueda instalar un segundo comité asesor, y que esté integrado por una mayor diversidad de especialistas y también de gremios, no solamente en el sector salud, sino también en el área de las ciencias sociales, como son pues los antropólogos, los psicólogos, los sociólogos y demás, que ayuden a hacer un análisis mucho más
más profunda de la situación económica y social que afecta a la población en esta crisis sanitaria que se vive con la pandemia del COVID-19. También proponen lo que es la reorganización o reorientación de la Red Nacional de Comités de Salud. Es decir, son importantes estas aportaciones de estos especialistas porque en definitiva el gobierno pues no le está interesando el hecho de que hay personal de salud también afectado y que están en aumento los números. En ese sentido también es importante señalar el pronunciamiento de la ANEP, la Asociación Nacional de Enfermeras, quienes con la Sociedad Panameña de la Salud Pública han entregado una nota a la ministra de Salud y en ella pues solicitan lo que es la estadística de los funcionarios o trabajadores y trabajadoras de la salud, no solamente de las enfermeras, sino también pues del personal de salud. Pero les preocupa el hecho de que no se está teniendo pues una estadística real ni una digamos información detallada del personal que está contagiado. No se tiene esa claridad y es importante analizar cómo es el contagio, dónde se contagian, las condiciones en las que están laborando y también pues denuncian que no se le está habilitando con los implementos necesarios para tener la protección como es las batas y otros implementos, las mascarillas que son las específicas pues para el personal de salud. Tampoco se les está facilitando como son las N95 que son pues las que debe utilizar el personal de salud. Entonces, esta es una situación pues que alarma a diversos sectores especialistas en salud y demás sectores de la población. Esta situación también nos preocupa por la forma en que la ministra de Educación pues ha hecho el anuncio del restablecimiento del año escolar y habla de presencial o menciona que se hará también presencial y frente a toda esta situación denunciada de diversos sectores de la comunidad de cómo están aumentando los casos de contagio y que el gobierno no está tomando las medidas de control para ello ante la reapertura económica, definitivamente que a todas y a todos como comunidad educativa, como población en general, también tiene que preocuparnos. Alerta y pendiente frente a esto, pues tendremos que salir a presionar frente a esta situación de abandono a la suerte de la población por parte del gobierno nacional ante esta pandemia, pues que ya está por encima de los 300 muertos en nuestro país y más de 12.000 contagiados. A mantenerse alerta, pueblo panameño, cuarentena sin hambre y sin privatización, sin corrupción y con los debidos controles y la responsabilidad por parte del Estado panameño. Está la mesa llena de amor y de paz. Qué bonito cumpleaños, que viva 100 años más. Muy buenos días a todos nuestros queridos oyentes de la Geografía Nacional. Les saluda muy cordialmente su amiga de siempre, Fulvia Raquel Álvarez, agradeciendo al Creador la oportunidad que nos da nuevamente de vivir. Tenemos un buen listado de saludos de cumpleaños. Aquí tenemos cumpleaños feliz para la profesora Odalila de León hasta el IPT El Rincón de Las Palmas. Estos saludos van muy cordialmente de todos sus compañeros de trabajo, también de su director. También tenemos saludos hasta Santa Fe de Veraguas, la tierra, verdad, muy fría y cálida, con gente muy hospitalaria, para la docente María González. También este saludo va de todos los compañeros de trabajo. También tenemos saludos, se va hasta Tierras Altas, Chiriquí, para la profesora Melissa Peralta. Saludos muy cordiales
cariñosos de parte de todo el llano. Esto quiere decir los compañeros o ex compañeros de Llano Ñopo. También tenemos saludo de cumpleaños para la joven señora Lisette Castillo de Pérez. Este saludo va muy cordialmente de su querida hija, la hermosa Sofi. También tenemos saludo para la profesora, esto es hasta Coclé, Colegio Rodolfo Chiari de Aguadulce, la profesora María del Carmen Sin de Álvarez, de todos sus queridos estudiantes. Saludo también muy cordialmente hasta la provincia de Veraguas, hasta el Colegio Belisario Villar Pérez, para el profesor Emilio López. Muy cariñosamente les saluda muy cordialmente todos sus compañeros, especialmente los compañeros de la jornada matutina. También tenemos saludos para la señora Felipa Ábrego. Esto es hasta calle Segunda, vía La Primavera. Saludos cordiales de su querido hijo y también de su querida hija. Saludos para la profesora Olga Flores, que trabaja en el IPT Jaime Melamed de Montijo. Muy cordialmente los saludos de cumpleaños para la profesora Olga de parte de sus queridos hijos y también de todos sus queridos estudiantes que nos recalcaron, la saludaran por el cariño que le tienen. Así que estos son nuestros cumpleañeros, agradeciéndole a todos pues que se sigan anotando para la próxima semana. Recuerden, quédate en casa y que todos nuestros cumpleañeros le pongan más vidas a sus años y no más años a tu vida. ¡Saludos! Sopla, 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 que viva 100 años más. Que seas feliz, amigo, que seas feliz. Una mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato ed ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Para seguir informándose con la programación en vivo o en diferido, con podcasts informativos de lo último en materia educativa, cultural y social de nuestro país. Y por supuesto también pueden entrar a nuestro canal de video en YouTube, AEB Noticias. Igualmente ingresar a nuestro sitio informativo cliqueando www.aebnoticias.com. Como puede apreciar nuestra querida audiencia, estamos innovándonos cada día y mejorando nuestra técnica de comunicación para estar más cerca de usted y darle los mejores servicios gremiales a nuestros afiliados y la mejor información a la comunidad panameña. Y bueno, nos despedimos con nuestras consignas de la digna lucha de los docentes panameños por una educación pública de calidad. Portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire, seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fiore. Passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Tutte le genti che passeranno mi diranno che bel fiore. E questo è il fiore
del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Reportajes AEB Noticias Radio. Las afectaciones van más allá de... Buenos días, querido Radio Escucha. Con la mayor afectación en Bienvenidas, sean todos y todas. Son los estudiantes. Agenda semanal de información. Es un derecho y un deber de la persona sin distingo de edad. No es un negocio, no es un privilegio. Aquí estamos tratando con estudiantes y el futuro de esta nación. Información, opiniones y datos que la ciudadanía debe conocer.